tenemos el caso, por ejemplo, del ácido. Es como, por ejemplo, si tú vas y compras 1 kilo de huevo, pues el huevo siempre va a tener algo que a nosotros no solemos comernos, que es el cascarón. Y tú vas y lo compras, pero no se lo puedes quitar. O sea, no puedes decir, no, pues deme solamente la clara y la yema. No, cuando tú vas y compras a la tienda 1 kilo de huevo, te lo venden con todo incluido, con todo y cascarón. Entonces, así es una forma burda de representar a los reactivos. Cuando tú vas y compras estos reactivos, algunos de ellos ya contienen esas impurezas. Y esas impurezas no se las vas a poder quitar, no se las vas a poder separar. Y de hecho, por ejemplo, el ácido clorhídrico es un compuesto que va a contener una pureza del 36% y ya no lo encuentras más puro. Esa es su pureza. El ácido nítrico, por ejemplo, tiene una pureza del 63%. El ácido sulfúrico tiene una pureza del 98%, que son los que más, se puede decir que más se acerca al 100%. Algunos reactivos que son sólidos, ellos sí puedes a lo mejor obtener con una pureza del 100%. Generalmente los que te manejan purezas un poco más bajas son algunos ácidos, pero esa ya es la naturaleza de sus productos. Entonces, aquí, por ejemplo, te menciona que la cantidad real la pureza es la cantidad real presente en una muestra y se puede expresar como pureza del reactivo y generalmente se expresa en función de un porcentaje, por lo que se llama % de pureza. Es muy común que en algunos etiquetados encuentren o en algunas bibliografías encuentren esto, UP. Ay, no me digas que otra vez. Cuando ven esas siglas UP, en el caso de química, significa que es un compuesto químicamente puro. Entonces, cuando escuchamos esto, QP, eso significa que es químicamente puro. Por ejemplo, ustedes han escuchado del ácido muriático. ¿No lo han escuchado? Sí. Sí, el ácido muriático es muy común que lo compren en las lapalerías. Y el ácido muriático no es otra cosa más que ácido clorhídrico, pero es más impuro. El que usamos, por ejemplo, en los laboratorios, ese compuesto tiene un 36%. El ácido muriático, su pureza es menor todavía. Pero es un compuesto que es muy común encontrarlo en las lapalerías. Pero es ácido clorhídrico, por eso debes de tener mucha precaución al momento de utilizarlo. Por ejemplo, en el caso también del alcohol, el alcohol sí han visto etiquetados que dice 78% de pureza y hay otros que dicen al 96% de pureza. ¿Qué significa? Que si tú vas y compras 1 litro de alcohol, si te dice 78%, significa que solo 780 mililitros de ese alcohol sí son alcohol puro. El otro 22% son sustancias que van unidas a él, pero que no las pueden separar. Se ha obtenido unos del 96% y ese es uno de los más puros que se van a obtener. Bueno, hay otros 98%, ¿sí? Pero generalmente
Cuando utilizamos, por ejemplo, el alcohol de curación, ese es al 96%. A él se le tienen que adicionar otras sustancias que hacen que sepa muy amargo, porque el alcohol en sí no tiene ese sabor amargo, pero se lo echan para que las personas, porque anteriormente había personas que iban y compraban alcohol y se lo tomaban, porque son destilados de caña. Entonces se lo tomaban y pues, para evitar eso, le pusieron una sustancia que hiciera que supiera amargo. Entonces, esas sustancias, eso es lo que se tiene que referir a lo que es la pureza. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo les plantean los problemas cuando les están manejando un compuesto que es impuro o el término de pureza. Fíjense bien aquí. Dice, en el proceso de hidrólisis del cianuro de calcio, este problema es el problema número 4 del problemario que les proporcioné. Dice, en el proceso de hidrólisis del cianuro de calcio se obtienen los siguientes productos. Tienes el cianuro de calcio más o que reacciona con hidrógeno y te produce ácido cianhídrico e hidróxido de calcio. Considerando que se utilizan 120 toneladas de cianuro de calcio con una pureza del 78%, determinar las toneladas mol de agua que reaccionan, las toneladas de ácido cianhídrico producido, y aquí le vamos a poner otra cosa. Le vamos a poner el inciso C. Y el inciso C van a ser las toneladas mol de hidróxido de calcio producidos. ¿Ok? Hasta aquí es algo muy similar a lo que vimos la clase pasada, lo que me están pidiendo, los incisos. Pero aquí viene este término, el término de pureza. Entonces, fíjate bien cómo es que lo vamos a estar aplicando este término. No hay nadie, no sé. ¿Quién ve? Entonces, este término lo vamos a aplicar así. Y les voy a poner esto. Esto solamente lo vamos a aplicar cuando te hablen de pureza y de un término que se llama rendimiento. Les estoy marcando este pequeño recuadro porque nos va a representar lo que es un reactor. Un reactor no es otra cosa más que un matraz donde se está llevando a cabo la reacción. Un matracito, un vaso, un tubo, porque hay lo que son reactores que no son matraces gigantes, sino así se llaman esos aparatos, instrumentos, son reactores en los cuales se lleva a cabo una reacción química. Pero eso ya es a niveles más grandes. Nosotros en el laboratorio, la representación de un reactorcito para nosotros, pues viene siendo un matraz, un vasito o un tubo, donde se lleva a cabo la reacción. Pero ya a nivel industrial, sí se le llama o tiene el término de reactor. Entonces, fíjense bien. Tú tienes tres etapas. Está lo que entra, lo que reacciona es lo que se lleva a cabo en tu reactor, por eso se llama reactor. Y lo que sale. ¿Cómo lo puedo yo traducir a los términos, por ejemplo, de química? Bueno, no vamos a decir lo que entra. Es muy común que esta palabra entrar, les digan lo que se alimenta. Lo que se alimenta al reactor. Lo que reacciona y lo que sale es lo que se va a
producir, o lo que se genera, lo que se produce o lo que se genera. El término alimentar tiene que ver porque tú estás metiendo algo a un reactor, metiendo algo a tu matriz, por eso se le dice que se alimenta. Y aquí, ¿cómo puedo pasarlo a lo que yo estoy haciendo? Bueno, lo que entra serían tus reactivos. ¿Y cuáles son mis reactivos? Pues resulta que yo estoy metiendo dos sustancias. Aquí todo lo que entra es todo lo que va, todos tus reactivos que tú vas a poner. Si es uno, pones uno, si son dos, si son tres, si son cinco, si son 10, todo lo que tú vayas a alimentar, eso es lo que entra. Entonces, ¿qué componentes están entrando? Está entrando el cianuro de calcio y está entrando el agua. Pero aquí te dice que tú estás alimentando 120 toneladas de cianuro de calcio con un porcentaje del 78%. Entonces tú estás poniendo 120 toneladas del cianuro de calcio, pero te dicen que este compuesto tiene una pureza aquí le vamos a poner pureza del 78%. Es algo que tú vas a tener que considerar. ¿Ok? ¿Qué pones aquí? Cuando te dice que algo reacciona, aquí dentro del reactor se van a llevar o vas a contener, fíjate bien, ¿qué sustancias? Pues vas a contener al cianuro de calcio, vas a contener al agua, porque aquí es donde se está generando el cambio. Y también vas a contener al ácido cianhídrico más el hidróxido de calcio. Aquí está todo. ¿Y qué va a salir? Pues nada más salen tus puros productos. ¿Cuáles son mis productos? El ácido cianhídrico y el hidróxido de calcio. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué te estoy manejando estas 3 etapas? Porque todo lo que entra, todo lo que entra, va a entrar al 100%. Todo lo que entra va a entrar al 100%. Todo lo que reacciona y todo lo que sale va a estar afectado por la pureza. Es decir, en este caso y para este ejemplo, va a ser al 78%. ¿Ok? Solamente para este caso. Va a estar afectado al 78%. Si tienes otro ejemplo donde tienes 90, pues estaría afectado por el 90%. ¿Y esto por qué te lo estoy comentando? Porque estos 120 toneladas que tú fuiste a comprar, por ejemplo, vamos a suponerlo, tú fuiste y compraste 120, un costal que contiene 120 toneladas de cianuro de calcio. Y cuando ves la etiqueta te dice 78% de pureza. Es como el ejemplo del alcohol. Tú vas y compras 1 litro de alcohol y cuando lees la etiqueta te dice que está al 72%, al 78% de pureza. Y es lo que te acabo de explicar. Bueno, si yo quiero hacer reaccionar ese alcohol, pues debo de contar lo que es puro. Y no todo el litro es puro. Solamente 780 mililitros sí serían alcohol. Lo demás son sustancias que yo desconozco y que las tengo que separar. Este ejemplo, si yo lo paso a algo que es muy común, es cuando tú vas y compras 1 kilo de frijoles.
Cuando tú vas y compras 1 kilo de frijoles, lo abres y lo echas a la olla, ¿qué es lo que haces? ¿O qué es lo que generalmente las mamás hacen? Lo escogen Lo escogen. ¿Por qué lo escogen? porque tiene Porque tiene basura. basuritas o piedritas y así. A veces tiene piedritas, a veces tiene alguna otra semilla que no tiene nada que ver con los frijoles. Entonces, aquí desafortunadamente pues no lo podemos escoger. Aquí sí lo tenemos que adicionar. Entonces, cuando tú lo echas a la olla, pues ya no es el kilo. Si tú lo pesas precisamente, ya no es el kilo, ya es menos sustancia. Pero lo que tú echaste a la olla sí son frijoles, porque tú ya los seleccionaste. Entonces, aquí pasa algo similar. Tú no lo seleccionas, tú no lo puedes separar. Tú lo tienes que, así como lo compras, lo tienes que adicionar. Pero aquí, la que hace esa separación es tu reacción, tu reactor. ¿Por qué? Porque las sustancias que no te interesan no van a reaccionar. Ellas se van a quedar ahí. Y al final de que se llevó a cabo tu reacción, al final esas sustancias se van a quedar. Entonces, esa separación no la haces tú manual, pero tu reacción sí la hace. Entonces, fíjate bien, vamos a poner esta ecuación. Déjenme ponerla aquí abajo. Este término, este cuadrito que yo te estoy poniendo, no es algo que a lo mejor tú vayas a hacer, sino es para que tú contemples en qué etapa estás. Porque aquí te están diciendo las toneladas de agua que reaccionan. O sea, te están pidiendo lo que está aquí. ¿Sí ubicas? Las toneladas mol que se producen. Una cosa es lo que se alimenta y otra cosa es lo que reacciona. Lo que se alimenta está al 100%. Lo que reacciona y lo que se produce siempre va a estar afectado por la pureza. Siempre. Es algo que ya seleccionaste. Ya le quitaste la basura, por decirlo así. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo yo mi ecuación en la que tengo al cianuro de calcio en presencia de agua que me produce ácido cianhídrico más hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Esta es mi ecuación. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí vamos a Nivelarla, pues así decirlo, balancearla, digo. balancearla. Entonces, ¿cómo quedaría ajustada la ecuación? Aquí tienes un calcio, aquí tienes un calcio. ¿Cuántos iones de cianuro tienes aquí? 2, 2, y de este lado, 1, entonces aquí le pongo un 2. Ahora, aquí tengo 2 hidrógenos, y aquí ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. ¿Qué tengo que hacerle? Del otro lado ponerle. Ponerle un 2 a la molécula del agua. ¿Ok? Sí. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué era lo que hacíamos anteriormente. Díganme sus bases. ¿Qué les menciona su enunciado? Te dice, considerando que se utilizan 120 toneladas de cianuro de calcio. Entonces, mi base de datos es lo que habíamos visto la vez pasada. Me dice que son 120 toneladas
de cianuro de calcio, pero que que tiene una pureza del 78%. ¿Sí? 120 toneladas de cianuro de calcio con una pureza del 78%. Ok. ¿Qué me están pidiendo? Las toneladas mol de agua, las toneladas de ácido cianhídrico y las toneladas mol de hidróxido de calcio. Entonces, me piden, déjame poner aquí esto. Ok. Me dice que de esto es lo que habíamos estado haciendo. No tiene mayor. Es algo muy, muy similar. Solamente tenemos que hacer un paso más adelante. Este tiene una pureza del 78%. Ok. Me pide las toneladas mol del agua. Me pide las toneladas de ácido cianhídrico. Y me pide también las toneladas mol de hidróxido de calcio. ¿Hasta aquí tienen duda? No, profesor. ¿No? Ahorita vamos a ver cómo vamos a aplicar esto. Está muy simple esto. ¿Ok? Vamos a ver lo que me marca mi ecuación. Si son toneladas, eso significa que yo tengo que sacar del cianuro de calcio el peso molecular. Y que tengo que sacar el peso molecular del ácido cianhídrico. ¿Ok? Saquen el peso molecular de esos dos compuestos, por favor. Del cianuro de calcio y del ácido cianhídrico. $92.113 del Acuérdense que utilice números cerrados. El calcio es 40, carbono 12, nitrógeno 14. Entonces tengo una mol por 92. Sí. Sí. Ok, por 92 gramos mol. Solamente en el caso del cloro y del cobre sí manejen 0.5, pero de los demás solamente van a manejar ay, no es cierto, no son gramos, son toneladas. Toneladas mol. Se van los mol y me queda toneladas. ¿Ok? ¿Cuántos mol tengo del agua? Dos. Entonces sería 2. Y le pongo el término toneladas. Toneladas mol. ¿Ok? En el caso del ácido cianhídrico, ¿cuál es su peso molecular?
27 gramos mol. 27 toneladas mol, acuérdate. En este caso son toneladas mol. Ujú. Sí. Entonces, para este caso son toneladas. Entonces, multiplicamos 27 toneladas mol es para una mol. Para 2 mol, ¿cuánto va a ser? Serían 54 toneladas. ¿Ok? ¿Y cuántas toneladas mol tengo de hidróxido de calcio? 72. No, toneladas mol. Acuérdate que toneladas mol es lo mismo que mol. ¿Cuántas mol tengo de hidróxido de calcio? Una. Ujú. Entonces aquí tengo una. Puedes poner mol o puedes poner tonelada mol. A veces acuérdate que tu problema te dice gramos mol, toneladas mol, libras mol, kilogramos mol. Cuando te hablan de eso junto, te está hablando de lo que es mol. Cuando te habla de toneladas solitas, te está hablando de términos de masa. Entonces, aquí, por ejemplo, este problema te dice 92 toneladas de cianuro de calcio reaccionan con 2 toneladas mol de agua y te producen 54 toneladas de ácido cianhídrico y te producen también 1 tonelada mol de hidróxido de calcio. Hasta aquí, ¿tienen duda? No. No, maestra. ¿No? Ok. Vamos a ver lo siguiente. Anteriormente, como no me daban ninguna condición, pues yo podía poner aquí a lo mejor los 120. Si tú pones los 120 gramos, perdón, los 120 toneladas, esto tú lo haces para 92, pero si lo hicieras para los 120, esto es considerando que esto está 100% puro. ¿Sí? Y después te darías cuenta de que todo eso está afectado por la pureza, entonces todos tus cálculos ya no los tendrías que afectar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí es donde vamos a tener que hacer un paso antes de poner o sustituir el valor aquí. Lo tengo que quitar porque ese valor no lo voy a poder considerar. Entonces, antes de poner eso, yo tengo que poner o tengo que considerar lo siguiente. Déjenme quitar bajarlo. Y aquí lo vamos a poner. Considerando la pureza, del cianuro de calcio, porque te está diciendo que está al 78%, ¿sí? Considerando el 78% sería. Déjenme quitar esto. Considerando el 78% de pureza del cianuro de calcio. Fíjate bien qué vas a hacer. Los 120 toneladas del cianuro de calcio esto está al 100%.
Cuando está a la entrada, lo que te acabo de mencionar, cuando está aquí, está al 100%, por eso te lo estoy poniendo en negro. Este dato de la pureza, esto es un dato, esto es algo que te están dando y que debes de considerar. Es un dato a considerar. Entonces, cuando tú vas y lo compras y está al 100%. Y después tienes que quitarle las impurezas. Entonces, los 120 toneladas está al 100%. Al 78%, ¿cuánto va a ser? Y eso es algo que tú vas a determinar. Al 78%. 93.6. Ok. Entonces aquí sería 93.6. Este valor que tú acabas de sacar es lo que es puro. Esto es puro. Es decir, de las 120 toneladas de cianuro de calcio, 93.6 toneladas sí son cianuro de calcio. Las otras 27 toneladas son impurezas. ¿Sí queda claro esta parte? Esto es lo que es puro. Entonces, esto que estoy encerrando aquí es lo que tú vas a tener que sustituir arriba. Entonces, nos vamos para acá y aquí tú no vas a considerar los 120, vas a considerar los 93.6 toneladas. Vas a sacar todos tus cálculos para 93.6 toneladas. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí no puedes sustituir los 120, porque los 120 aquí les voy a poner que son impuros. Si tú sustituyes aquí, estás considerando los 120 con impurezas y todo eso. Entonces no lo puedes sustituir. Cuando tú vas a sacar tus cálculos, lo debes de considerar que sea una sustancia pura. Por eso son los 93.6. Y ahora sí, calculas todos tus datos o todos los demás datos como lo habíamos estado haciendo anteriormente. Aquí tienes, por ejemplo, 93.6 toneladas de cianuro de calcio, lo multiplicas por las 2 toneladas de agua, lo divides entre los 92 toneladas de cianuro de calcio y obtienes el siguiente compuesto. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada lo considerábamos todo sin tener ninguna condición, pero aquí está la condición. Esta es una condición. Y antes de empezar a sustituirlo, debo de considerar esta condición. Ya una vez que la estás considerando, ahora sí calculas sacas tus cálculos de la forma en como lo habías estado haciendo. Hagan sus anotaciones, por favor. Les bajo un poquito para que les salga todo lo que acabamos de hacer. Ahí está.
Entonces, siempre que te mencionen el término de pureza, la debes de considerar, siempre. Pero aquí va a haber dos cosas. Una cosa es cuando esté a la entrada y otras cosas cuando esté a la salida.